50 segundos damos la bienvenida al doctor Salim Saidán, un destacado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Un placer tenerle en esta mañana, doctor Saidán. Quisiera despejar con usted unas, diría, grandes preocupaciones que se dan en el país. Esta coincidencia de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas, los análisis y los reportes que se dan sobre nuestro país, sobre el caso de las Malvinas. Quisiera preguntarle, ¿debe el gobierno quemar fusibles, dicho metafóricamente? ¿Qué dice el silencio del presidente de la República sobre este doloroso caso? Muy buenos días, estimados Gustavo y Rosana. Dos favores, doctor Saidán. Si enderezamos la imagen, de ser posible. Y lo segundo es, básicamente eso. Sí, podemos arreglarlo. Perdón a nuestros oyentes por hacerlo al aire, pero tenemos un problemita allí con la cámara del doctor Saidán. Perfectamente. Ahora sí. ¿Tal vez ahí? Sí, si lo deja vertical estaría muy bien. Déjelo vertical más bien. Vertical mejor, ¿ya? Perfecto. Allí estamos. Sí, mil disculpas, estimados Gustavo y Rosana, un gusto estar en su programa y un saludo también a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. Bueno, como usted efectivamente señala, hay un silencio del presidente de la República, del ministro de Defensa, frente a la sentencia que ha emitido la Corte Constitucional dentro del caso de los 4 de las Malvinas. En el caso de los 4 de las Malvinas, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional? Llamar la atención a los jueces de la Corte Provincial y dejar sin efecto su sentencia, porque no analizaron la totalidad de la detención, sino solamente se enfocaron en la aprehensión y no dijeron nada de todo el ciclo de violaciones que se dieron en lo posterior. Ustedes saben que la desaparición forzada es una violación múltiple de derechos, es un delito complejo que tiene repercusión tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito penal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no es un caso aislado, ya son varios los casos. Se acaba de dar cifras concretas en la presentación de este informe ante el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que resultan bastante preocupantes, pero más preocupante aún es el silencio de las autoridades, el que no exista un pronunciamiento, una explicación de qué es lo que se está haciendo para prevenir hechos como los que sucedieron en el caso de los 4 de las Malvinas. Lamentablemente, la única reacción que hemos tenido, ustedes recordarán, es un pronunciamiento enérgico del ministro de Defensa en su momento, que se indignó por la sentencia de primera instancia dentro de este caso, cuando lo que correspondía era no proteger a los malos elementos de las Fuerzas Armadas que ejecutaron este operativo con indicios de perfilamiento racial. No había un móvil motivado por el cometimiento de un delito, como inicialmente se lo había dicho, sino perfilamiento racial. Es decir, hay una responsabilidad agravada en este caso del Estado. ¿En qué sentido? En que no dieron información sobre el paradero de las personas desaparecidas durante 12 días. Se trataban de niños, de un niño y 3 adolescentes, y se trataba de también un caso de discriminación, porque hubo un perfilamiento racial atrás que motivó la ejecución de este operativo. Entonces, muy grave lo que sucedió en el caso de los 4 de las Malvinas, y muy grave lo que está sucediendo a nivel internacional, deteriorando más aún la imagen del Estado ecuatoriano por estos malos elementos que, insisto, son finalmente protegidos por ciertas autoridades que, en lugar de exigir severidad en la sanción para estos malos elementos, están en constante discurso de avalar cualquier tipo de actuación de las Fuerzas Armadas, inclusive este tipo de malas actuaciones.
Doctor Saidán, muy buenos días. Bueno, esta resolución de la Corte Constitucional ha sido analizada, digamos así, por el secretario jurídico de la Presidencia, el doctor Enrique Herrería, quien ha cuestionado varios aspectos de esta reciente sentencia de la Corte Constitucional. Una de las principales observaciones que hace Herrería es que se ha extralimitado la Corte Constitucional en sus funciones. Habla precisamente de una limitación que ha expandido sus atribuciones y que si bien el Estado ecuatoriano tiene que responder y cumplir con lo dispuesto de la Corte Constitucional, esto abre un nuevo debate jurídico sobre los límites y las competencias, en este caso de la Corte Constitucional, al estar ya un proceso en marcha y al haber ya una sentencia. Mi estimada Rosana, yo le diría lo siguiente. El secretario jurídico de la Presidencia de la República se pronunció hace 3 días en un medio de comunicación admitiendo que no había leído el texto íntegro de la sentencia. Y sin embargo, en medio de la entrevista, emitió un pronunciamiento, realizó una opinión sin haber leído la totalidad de la sentencia. Entonces, es un acto de irresponsabilidad definitivamente pronunciarse sobre lo que no se lee, sobre lo que no se analiza. Con todo el respeto al doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, lo que debía haber hecho él es leer íntegramente la sentencia y discrepar con la decisión de mayoría. O sea, definitivamente, si es que él tenía puntos discrepantes, pues los podía haber expuesto, pero luego de haberla leído. Entonces, el primer acto de irresponsabilidad es no haberla leído. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que esta sentencia se aprueba con el voto de 9 jueces. Es decir, por unanimidad. No hubo un solo voto salvado, ningún voto en contra, así que yo sí creo que la motivación es más jurídica que política. Hay actores políticos que están ya exigiendo el inicio de un juicio político al presidente de la República por el 129, numeral 3 de la Constitución, diciendo que la desaparición forzada de personas ya es una causal para atribuir responsabilidad política al presidente. De aquí a doctor Saidán, y justamente para que la situación no se vaya a tergiversar al ámbito político, iba mi pregunta en el sentido de señales del gobierno sobre este tema, decisiones, además, de eventuales cambios en la cúpula. A ver, yo sí creo que es bien complicado hablar por el momento de responsabilidad política del presidente en relación a la desaparición forzada de los 4 de las Malvinas. ¿Por qué digo esto? Porque hay que atribuir responsabilidad cuando hay una cadena de mando, cuando hay una evidencia documentada de que el presidente dio alguna disposición que favoreció el cometimiento de este delito. Y yo por el momento no veo esa evidencia. Pero ¿sí? ¿y el no quiero decir que el presidente Lofredo? Sí, efectivamente. Yo sí creo que hay una clara responsabilidad política por incumplimiento de funciones del ministro de Defensa. Yo creo que el ministro de Defensa debería ser censurado y destituido, el ministro de Defensa. Pero sí creo que atribuir la responsabilidad al presidente de la República es más complicado. Señalo cuál es la diferencia entre los dos juicios políticos. Al presidente de la República solo se le puede censurar. Tenemos un breve lapsus en su señal. Ojalá no se nos corte, doctor Saidán. En todo caso, justamente es lo que señalábamos. No puede atribuirse esto directamente al jefe de Estado. Tiene mandos medios y se habla de la necesidad más bien de utilizar a uno de los miembros del cuerpo de ministros, en este caso al ministro Lofredo, como un fusible, hablando metafóricamente. Creo que hemos recuperado ya la señal, doctor Saidán. Sí, le indicaba Gustavo que la responsabilidad política del presidente de la República es por causales agravadas. Están contempladas en el artículo 129 de la Constitución. Son 3. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública y delitos graves que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas. Entonces, esa es la responsabilidad política que se puede atribuir al presidente, a los ministros por incumplimiento de funciones. Entonces, es mucho más fácil atribuir responsabilidad a Lofredo como ministro de Defensa
por incumplir funciones. Y creo que el incumplimiento de funciones no se ha dado solamente en este caso, sino ya en varios eventos. Así que yo sí creo que es clara la responsabilidad política del ministro de Defensa. A mí me apena mucho que lo protejan tanto, lo blinden tanto, inadmitan las solicitudes de juicio político a este ministro de Defensa, cuando es clara su responsabilidad política. La del presidente de la República está por verse, porque yo sí creo que si hay intenciones de ciertos actores políticos de atribuirle responsabilidad por el caso de los 4 de las Malvinas, pues tienen que presentar evidencia documentada, que en este caso el presidente de la República tuvo algo que ver, alguna relación, dio alguna disposición que, insisto, haya facilitado el cometimiento del delito, pero yo no veo por ahora responsabilidad política del presidente. Lo que sí veo es que el presidente de la República sí se está abriendo demasiados frentes, ¿no? El presidente de la República considero que mantiene en sus cargos a ministros como el ministro de Defensa, que definitivamente no le han respondido con resultados en cuanto al manejo de la política de seguridad. Mucho discurso, mucha propaganda, mucha promoción del famoso segundo plan, pero no se ven los resultados. Las muertes violentas siguen, los casos de desaparición forzada se multiplican y no se ven definitivamente adecuados protocolos del uso de la fuerza y de combate al crimen organizado. Si no se ve una... Sí, por favor, concluya, doctor Zaidan, su frase. Se ve digamos, un ataque indiscriminado en donde se compromete, por ejemplo, derechos de grupos de atención prioritaria. Miren lo que pasó con el caso de los 4 de las Malvinas. En ese caso puntual se evidencia, dice la Corte Constitucional, acciones en base a perfilamiento racial, es decir, discriminación a niños y adolescentes. Entonces, si es que esa es la política de seguridad que está implementando el gobierno para atacar al crimen organizado, a los grupos del crimen organizado, pues bastante desatinada su política de seguridad. Ahora, doctor Zaidan, si bien el caso de las Malvinas es el más emblemático, ante el Comité de Naciones Unidas, conforme lo testimoniábamos con esta grabación, el Estado, o se habla sobre el Estado ecuatoriano, de responsabilidad de unas 30.000 desapariciones que se las califica como involuntarias. Desde el derecho constitucional, ¿cuál es el riesgo de que el Estado esté utilizando eufemismos legales para evitar la calificación de desaparición forzada y evadir la responsabilidad imprescriptible que está contemplada en la Constitución? Claro, como usted indica, Gustavo, el artículo 80 de la Constitución habla de que las acciones para perseguir la desaparición forzada son imprescriptibles, ¿sí? Y no serán susceptibles de amnistía, dice además la Constitución en el artículo 80. Así que parece que hacen caso omiso a las disposiciones constitucionales, parece que hacen caso omiso a lo que dice la Corte Constitucional, que ha señalado con mucha rigurosidad que se han cumplido los elementos configurantes de una desaparición forzada. En este caso existe una aprehensión, luego de la aprehensión se ha dado una intervención directa de agentes estatales, ocultamiento de información, con lo cual hay claros elementos que configuran la desaparición forzada. Y no lo dicen 5 o 6 jueces, lo dicen los 9 jueces de la Corte Constitucional. Inclusive 2 jueces que han discrepado con las decisiones de la mayoría, que son Jorge Benavides y Claudia Salgado. Ellos han sido jueces que de algún modo, digamos, han estado un poco más alineados a la línea gubernamental. Inclusive ellos votan a favor de esta sentencia. Entonces, hay que tomar en cuenta que la Corte Constitucional no tiene cálculo político al emitir esta sentencia, sino en estricto apego a los estándares internacionales sobre desaparición forzada. En estricto apego a lo que establece la Constitución, han emitido esta sentencia. Inclusive ha dicho la Corte Constitucional que el habeas corpus instructivo es la mejor manera de dar con el paradero de las personas desaparecidas a nivel constitucional.
que las responsabilidades penales individuales se manejan por separado, que la Corte no está atribuyendo responsabilidad penal alguna, está simplemente cumpliendo con su rol de proteger derechos, y en este caso proteger derechos de grupos de atención prioritaria como son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, definitivamente hay que tomar en cuenta que la Corte Constitucional ha resuelto el caso de los 4 de las Malvinas, dejando sin efecto la sentencia habeas corpus de la Corte Provincial del Guayas, y por otro lado ha aceptado la acción extraordinaria para sentar un buen precedente de que hechos así no se repitan. En lo que sí cuestiono a la Corte, y con esto termino, estimado Gustavo, es que creo que se equivocó en las compensaciones de inequidad. Montos irrisorios, eso que es una realmente ofensa a las familias. Escandaloso. Económica. Imaginamos realmente qué hubiese pasado con la desaparición de niños de otros estratos socioeconómicos de Ecuador. Efectivamente, usted tiene, le voy a poner un ejemplo, son $10,000 por cada uno de los niños y $5,000 adicionales por los núcleos familiares. Imagínense lo que son $15,000. En el caso Furukawa, que es un caso de esclavitud moderna, los montos fueron más altos. Definitivamente la Corte Constitucional se equivocó al fijar sin justificación alguna montos tan irrisorios como ustedes muy bien señalan. Entonces, la Corte, yo creo que enfoquémonos en leer completamente la sentencia, minuciosamente la sentencia, antes de hacer análisis superficiales o con ciertos cálculos políticos. Yo veo que actores políticos de oposición están utilizando este caso no necesariamente para honrar la memoria de los 4 de las Malvinas, sino para utilizarlo políticamente, para pedir ya un juicio político al presidente, creo de manera apresurada, la verdad, sin tener las evidencias, porque si tendrían las evidencias, perfecto, sin tener las evidencias todavía de la responsabilidad del presidente. Y por otro lado también creo que es importante señalar que no analizan algo que es cuestionable, las reparaciones. Creo que esta era la oportunidad para que sea más severa o se siente un mejor precedente para que no se repitan hechos como los que estamos comentando. Lo que se ha dicho por parte de la Corte es que al parque donde jugaban fútbol los niños se recupere el espacio público, que se incorpore en el Museo de la Memoria este caso. Hay algunas medidas de reparación, pero creo que se quedan cortas. Este es un caso atroz, un atroz que no se puede volver a repetir. ¿Y sabe qué es lo más lamentable, Gustavo y Rosana? Creo que lo más lamentable es que colegas de ustedes, colegas míos, en el ámbito periodístico y de la abogacía, siguen defendiendo la actuación de los militares, cuando lo que debemos hacer en todo el país es repudiar la actuación de estos malos elementos que actuaron con tal nivel de atrocidad. Definitivamente eso es lo que corresponde en un caso tan doloroso para el país. Es más, doctor Saidam, se ha llegado a decir que esta sentencia de la Corte Constitucional tiene como único objetivo afectar políticamente al presidente de la República. Es más, que el único objetivo que tiene es una destitución del primer mandatario. Efectivamente, yo creo que el presidente de la República lo que debería haber hecho en su momento, oportunamente, es exigir que la justicia actúe, determine las responsabilidades penales individuales y desvincule a los malos elementos. Era simplemente eso. Pero usted le ve al presidente de la República reaccionando frente a cuestiones menores y definitivamente con un silencio que realmente preocupa en el caso de los 4 de las Malvinas. No se pronunció antes, no se pronuncia ahora, y la única reacción que se les ocurre en el entorno gubernamental es decir que es es parte de una estrategia política, cuando la Corte Constitucional lo que ha hecho es actuar apegada a derecho. Entonces yo definitivamente veo que siguen sin entender. Doctor Saidam, siguen sin entender la gravedad de estos hechos. En el fondo de este asunto está lo planteado muy claramente por la vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Si es que existe en el actual diseño de seguridad, Plan Fénix quedó atrás, no sé cómo se lo llama hoy, pero está más difuso que nunca. Se van a iniciar ya las acciones conjuntas con fuerzas extranjeras, según se anunció por parte del presidente de la República, los toques de queda, etcétera.
La pregunta que hacía Carmen Rosavilla era si es que existe en Ecuador un mecanismo de control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas, o estamos transitando hacia un estado de excepción permanente que suspende de facto el control jurisdiccional sobre las actuaciones militares. Efectivamente, no se está cumpliendo con el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Los temas de seguridad interna los tiene que manejar estratégicamente, operativamente, la policía. Bajo el mando de la policía deberían estar los militares que colaboran en la ejecución de estos operativos. El problema es que no reciben entrenamiento los militares para acciones de seguridad interna. Luego de eso, los protocolos, se dice que existen 30 protocolos, 30 manuales, pero ¿cómo se los operativiza? Con razonable preocupación se ha manifestado la vicepresidenta de este comité. Y la información que dan es absolutamente escasa. Mire, inclusive, quienes comparecen al comité, comparecen miembros de la fuerza pública. Miembros de la fuerza pública, cuando se supone, según la Constitución, que la fuerza pública está subordinada al poder civil. Es básico eso. Quienes que debían rendir cuentas, comparecer al comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, son civiles, no miembros de la fuerza pública, que deben estar subordinados. Entonces aquí hay una incomprensión total. Los policías tienen que estar subordinados al poder civil, los militares subordinados a los policías en labores de orden de seguridad interna, como las que justamente tuvieron que ver con el caso de los 4 de las Malvinas. Entonces, esta incomprensión total de parte de las autoridades de cómo se tiene que establecer esa cadena de mando y esa relación de subordinación hace que definitivamente a nivel internacional quedemos tan mal y piensen en el entorno gubernamental que con la instalación de una oficina del FBI acá, pues van a ser más asertivas las acciones. ¿Ha podido analizar usted los alcances de ese acuerdo con el FBI, doctor Saidán? ¿Puede juzgarlo esto en términos de soberanía jurisdiccional? ¿Y cómo se resuelven temas como peritajes, por ejemplo, con respecto a lo que debería llevarse a través de las autoridades, fiscalía y autoridades judiciales en lo que se refiere a cadena de custodia de evidencias bajo la ley ecuatoriana? Exactamente, lo que usted señala es correcto. En el sistema de justicia penal no es tan fácil involucrar agentes externos en lo que tiene que ver con la ejecución de acciones de investigación. Yo sí creo que efectivamente los reparos que ponen sobre la soberanía estatal son bastante razonables, ¿sí? En el caso de la acción militar, la cooperación es bienvenida. Están amparados por la Constitución, si es que pueden venir fuerzas extranjeras a brindar cooperación para la ejecución de operativos. Lo que no pueden instalarse son bases militares extranjeras y tampoco se pueden ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras, pero pueden colaborar fuerzas extranjeras sin ningún problema. Pero ya agentes de investigación extranjeros, yo sí veo bastante forzado y habría que revisar los términos de ese acuerdo, porque no conozco detalles sobre ese acuerdo. En todo caso, que se instale una oficina del FBI acá, ¿sabe qué denota? Incapacidad de las autoridades nacionales para investigar los delitos, para enfrentar a la delincuencia. Definitivamente pregunta... yo sí veo que... Sí, concluya la idea, por favor. Sí, la debilidad institucional es clara, estimado Gustavo. Solamente quería agregar eso, que acciones como la de pedir apoyo del FBI para que se instale una oficina del FBI acá, lo único que denota es debilidad institucional. Quisiera, antes de que terminemos, doctor Saidán, haciendo alusión, el día de ayer tuvimos que estar incidentalmente en un tema judicial en la Corte de Justicia de aquí de la provincia de La Suay. Pudimos escuchar en una conversación coloquial a jueces, a operadores de justicia, abogados, hablar sobre el tema de Aquiles Álvarez, y hay una idea generalizada entre ellos que son expertos de una o de otra manera en temas de justicia, de que los procesos judiciales contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, han ido más allá de una dimensión que debería mantenerse dentro de lo estrictamente legal. ¿Cuál es su opinión?
Totalmente, comparto la preocupación. Más allá de que no sea de mi agrado este actor político, sí creo que hay un ensañamiento y un uso de la justicia penal, un uso de las instituciones para eliminar a un adversario político. Eso definitivamente tiene que ser repudiado por todos los actores. A mí me parece más preocupante aún la pasividad, la nula reacción de actores políticos frente a lo que está sucediendo. No es el primer adversario político que es reprendido, pero constantemente mediante declaraciones, a quien se investiga, se le aplica la prisión preventiva con tanta severidad. Mire el traslado reciente a la cárcel del Encuentro. Primero, bueno, a la Tacunga, después de la cárcel del Encuentro. ¿Ese trato dan a todos los delincuentes o hay un ensañamiento en este caso? Yo sí veo que hay un preocupante uso de las instituciones de justicia penal, particularmente la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral. Se ve claramente que hay una alineación de del fiscal general y de jueces del Tribunal Contencioso Electoral con acciones de carácter político. Y eso realmente preocupa porque son organismos que deben demostrar independencia total del resto de funciones. En el caso de la Fiscalía, el señor Alarcón a mí me parece que está actuando con poca objetividad, no está demostrando independencia y adicionalmente creo yo que está demostrando selectividad en las acciones investigativas, con mucha severidad en este caso a este adversario político que ellos tienen y con mucha contemplación en otros casos en los que se requeriría la intervención de la justicia penal. Y en el Tribunal Contencioso Electoral, impresentable lo que ha sucedido, ¿no? Para justificar la suspensión de la Revolución Ciudadana, iniciaron una serie de investigaciones de supuesto financiamiento de DRC por parte del gobierno de Venezuela, pero no nos entregan la información que anuncian en las entrevistas. Usted ha escuchado al presidente de la República hablar de el pueblo ecuatoriano conocerá lo que ha hecho RC, lo que ha hecho el señor Álvarez, y hasta ahora no nos explican qué es lo que han hecho. Entonces, definitivamente exigimos que los ecuatorianos, ya no hablo como abogado, sino como ciudadano común, exigimos que las autoridades realmente den explicaciones, rindan cuentas de lo que están haciendo, porque si efectivamente hay indicios de que el señor Álvarez ha cometido varios delitos, de que la Revolución Ciudadana tiene nexos con gobiernos extranjeros y ha recibido fuentes de financiamiento indebidas, bueno, pero que nos expliquen al país cuál es la motivación para ejecutar estas acciones. Pero lo que queda en el imaginario social es que hay una operación dirigida a eliminar adversarios de cara al año electoral que se nos viene. Tenemos elecciones locales el próximo año y parecería que hay más motivación política que justificación jurídica. Justamente este tema tenemos previsto tratar en un diálogo inmediato en este medio de comunicación. Esta inquietud suya, legítima de los ciudadanos, doctor Saidán. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchísimas gracias, estimados Gustavo y Rosana. Siempre un gusto. El doctor Salim Saidán es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Son las 8:04. Con el crédito